Correcto, entonces tenemos el problema número 6.13 y dice, un camión que viaja a 60 millas por hora frena hasta detenerse por completo en un tramo de 180 pies. ¿Cuáles fueron la aceleración media y el tiempo de frenado? Y como es un problema impar, pues nos da las opciones. Bueno, las respuestas. Son dos preguntas, entonces vamos a ello. Tenemos entonces que imaginar primero lo que está sucediendo. Tenemos el carro que se encuentra viajando a 60 millas y vamos a suponer, bueno, tenemos que entender que cuando un auto frena, está aplicando una aceleración en sentido contrario a cómo se mueve, es decir, la velocidad va en una dirección y la aceleración, o como quieras llamarlo, desaceleración, va en sentido contrario, ¿correcto? Entonces acelera en sentido contrario porque va cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Recuerda, vamos a ponerlo por aquí abajo, y nos va a servir que la aceleración, por definición, es el cambio en la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo que transcurre entre las dos cosas, o entre tiempo final menos tiempo inicial, como quieras verlo, en un intervalo de tiempo. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es cómo cambia la velocidad. Cada vez que tú haces una resta de algo, o sea, de una misma cosa, quieres ver cuánto cambió. Si tú, por ejemplo, sales de tu casa con 100 pesos y vas a la tienda, cuando revisas el cambio, tienes que hacer una resta. Si tenía 100 pesos y ahora que fui a la tienda tengo 30, ¿cuánto cambió? Bueno, pues hubo una disminución de 70. Gasté 70 pesos. Siempre es una resta. Y eso para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando queremos ver el cambio de algo, tenemos que hacer la resta de un estado final con el estado inicial. En este caso, la aceleración es el cambio en la velocidad. Dividido entre el tiempo. Es decir, mientras el tiempo sea más corto, ese cambio va a ser más grande. Es cuestión de matemáticas simples. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, pensemos. Eh, la aceleración que vamos a tener acá en sentido contrario va a ser una aceleración negativa porque la velocidad inicial va a ser más grande que la final. De hecho, como el problema aquí dice que frena hasta detenerse, en este punto donde recorre los 180 pies, alcanza la velocidad final de cero. ¿Sí? Entonces, inicialmente tenía 60 millas por hora y al final tiene cero. Entonces, la aceleración lo que hizo fue disminuir la velocidad hasta que esta desapareció. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Observa que el método de trabajo de resolver un problema de física es leerlo, tratar de identificar los elementos más importantes, imaginarlo, hacer un pequeño dibujo para que sepas cómo están ordenadas las cosas, recurrir a las ecuaciones que ya conoces y ver qué cosas vas teniendo y qué cosas te van haciendo falta. Vamos entonces a pensar en la primera pregunta. ¿Cuáles fueron la aceleración media y el tiempo de frenado? Ok, entonces necesitamos saber aceleración y tiempo. Vamos a recurrir a la ecuación que tenemos aquí escrita y date cuenta que la aceleración y el tiempo aparecen en esta ecuación. En una sola ecuación tenemos dos incógnitas. Pero tenemos dos cosas que ya sabemos. Tenemos la velocidad final y la velocidad inicial. Sin embargo, como tenemos una ecuación y dos incógnitas, es imposible resolverlo. Necesitamos apelar a otra ecuación para poder resolver esto. Lo bueno es que tenemos varias ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado que nos pueden ayudar. Por experiencia, creo que lo mejor es encontrar aquella ecuación en la que el tiempo, ¿ok? En la que el tiempo pueda no aparecer. Y ahorita vamos a proceder. Bueno, da igual cuál escojamos, pero a mí, por ejemplo, siempre se me viene a la mente primero la ecuación de las velocidades cuadradas. Así la llamo. Entonces dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por la distancia. Si te das cuenta, en esta otra ecuación, a diferencia de la anterior, tenemos todo excepto una sola variable. Tenemos la velocidad final, que es cero, la podemos cancelar. Tenemos la inicial, tenemos la distancia, que son los 180 pies, y tenemos como incógnita a la aceleración. Es decir, que si utilizamos nosotros esta ecuación para encontrar la aceleración, podemos regresar a la ecuación anterior y despejar el tiempo. ¿Sí?
Podemos optar de otra manera, pero a mí se me hace más fácil en este momento, porque se me ocurre primero esta ecuación, utilizarla. Bueno, chihuahuas, me equivoqué, ya está. Entonces vamos a tratar de despejar lo que es de esta ecuación la aceleración. Como dijimos, la velocidad final es 0, por lo tanto, este término desaparece. Lo que no va a desaparecer va a ser este signo menos. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de dejar solita a esta aceleración. Voy a proceder a mover esta ecuación para aquí arriba, porque es la que vamos a ocupar. Voy a moverla para acá. Aquí voy a hacer una pequeña división, como para que entendamos que ya son cosas aparte, ¿no? Como para tener un poquito de orden en las cosas. Bueno, ahora, como la aceleración queremos que quede solita, tenemos nosotros que quitar al 2 y a la d. En resumidas cuentas, a 2d, dos veces la distancia. ¿Qué hacen el 2 y la d a la aceleración? La están multiplicando, por lo tanto van a pasar del otro lado dividiendo. Entonces la aceleración va a quedar solita, ¿sí? Y va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado. Ojo que el signo menos tenemos que respetarlo. Y dividiendo va a estar 2 y d, ¿correcto? Y únicamente vamos a sustituir lo que tenemos que sustituir. Velocidad inicial al cuadrado van a ser, bueno, aquí vamos a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros ahora tenemos va a ser una discrepancia en las unidades. Eh, Estaba yo viendo mi acordeón y estaba viendo el problema anterior y digo, ¿por qué no coincide esto? Olvídenlo. Ok, perdón. De, de repente como que desvaríe. Bueno, proseguimos. Vamos a tener una discrepancia de unidades. Déjenme escribirlo acá para que lo puedan ver ustedes. Entonces, la velocidad inicial es de 60 millas por hora al cuadrado. Ay, no salió el 2. Es un 2. Y abajo vamos a tener las dos veces la distancia. Y la distancia es de 180 pies. Si ya puedes verlo, levanta tu mano y participa. Entonces, en la parte de arriba tenemos nosotros millas sobre hora. Las horas no importan, ¿no? Pero lo importante es que tenemos millas. Y en la parte de abajo tenemos pies. No podemos operar si tenemos diferentes unidades para la misma magnitud física. ¿Ok? Recuérdalo, no puedes operar nada que tenga diferentes tipos de unidades para la misma magnitud física. En este caso, la magnitud física es la distancia, que está medida en dos diferentes unidades, millas y pies. Entonces, o en todos lados ponemos millas o en todos lados ponemos pies. A mí se me hace más fácil cambiar las millas por hora a pies por segundo. ¿Por qué vamos a cambiar las horas también? Bueno, porque ve que la respuesta está dada en pies y está dada en segundos. Entonces, cada vez que encontremos aquí millas, trataremos de cambiar a pies, y cada vez que veamos horas, vamos a tratar de cambiar a pies por segundo. Esta conversión la voy a hacer aquí abajito. Ahorita la voy a borrar porque pues es muy sencilla. Es más, vamos a... Sí, da igual. Lo voy a hacer en otra página, pero pues, ¿para qué gastar otro espacio? Entonces tenemos que cambiar esas 60 millas. 60 millas por hora, o sobre hora, como quieras llamarlo, es igual. Y como tenemos dos magnitudes físicas que cambiar, tenemos que multiplicar por dos factores de conversión. Si quisiéramos cambiar una sola unidad, pues únicamente habría un solo paréntesis. Y ahora en cada paréntesis tenemos que escribir la equivalencia entre esas dos unidades. Pero tienen que estar acomodadas de una manera muy particular. Por ejemplo, si yo aquí quiero eliminar las millas, este paréntesis lo voy a ocupar para transformar esas millas a pies. Y tengo que escribir la equivalencia entre millas y pies. ¿Qué equivalencia hay entre millas y pies? Bueno, lo que uno tiene que saber es que una milla son 5280 pies. Ahora,
tengo que escribir la milla en la parte de abajo. Una milla es igual a 5.280 pies. Ay, no sé por qué no dice más grande esto, pero bueno, sí se ve. Ok, entonces estoy poniendo la equivalencia en la parte de arriba y en la parte de abajo vale lo mismo. Entonces en realidad lo que tengo ahí es un 1. No vamos a ahondar más en el tema, pero aquí está la equivalencia. Una milla son 5.280 pies. Y lo pongo así acomodado para poder cancelar millas y millas, que se encuentra arriba y abajo. ¿Ok? Se cancela, porque todo se está multiplicando y dividiendo. Si yo lo pusiera al revés, es decir, las millas arriba y los pies abajo, ya no podría yo eliminar. De hecho, tendría millas cuadradas entre pie. Saldría una cosa horrible que te vas a confundir, entonces siempre debe de ir acomodado de esa manera, de manera que las cosas que quieres eliminar en tu factor de conversión aparezcan en el lado contrario donde están. Por ejemplo, en este caso las millas se encontraban en el numerador, en el factor de conversión lo vas a escribir en el denominador y su equivalente pues lo escribes en el lado contrario. Vamos a ver el otro caso de transformar las horas. Ahora nosotros las horas las tenemos abajo en el denominador, por lo tanto las horas en el factor de conversión tienen que aparecer aquí arriba. Una hora. ¿Sí? Lados contrarios. Ahora, una hora, ¿a cuánto es equivalente en segundos? Pues son 60 minutos por 60 segundos, que tiene una hora, pues son 3.600 segundos. Ya está. ¿Ok? Entonces, esa es su equivalencia. Y como se encuentra en la parte de arriba y las horas aquí en la parte de abajo se van a cancelar, y lo mismo habíamos hecho con las millas, ¿no? De manera que todo va a quedar en pies sobre segundo, como nosotros queríamos. Esta velocidad de 60 millas por hora vamos a encontrar su equivalente a pies por segundo, porque pues así se mide también la velocidad, pies por segundo o millas por hora. Al hacer esta cuenta, que es 60 por 5.280 entre 3.600, lo metes todo en la calculadora, yo ya lo tengo hecho para no gastar tanto tiempo, nos va a dar como resultado exactamente 88 pies por segundo. ¿Ok? Lo cual es una medida bastante conveniente porque pues es un número entero. Bueno, ya que tenemos esa cantidad, pues vamos a sustituirla en el lugar que debe ser. Aquí abajo, aquí en este lado. Me pasé. Ya está. Entonces escribimos aquí las, entre paréntesis, 88 pies por segundo. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora sí podemos operar. Elevar al cuadrado el 88, dividirlo entre 2 por 180 da 360. Entonces 88 al cuadrado entre 360. Y a lo que salga, no olvidar ponerle este signo menos, que ahí lo tenemos guardado. ¿Correcto? Bueno, vamos a ello. Haciendo las cuentas, esto me va a dar que la aceleración es igual a menos 21.5, sí, pies por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué pies? ¿Por qué los pies no están al cuadrado? Porque en la parte de abajo tenemos unos pies que se van a cancelar con uno de estos dos que se están elevando al cuadrado. Los segundos siguen elevándose al cuadrado porque no hay ningún otro segundo en otro lado que lo pueda cancelar. Y aparte, recuerda que estamos nosotros calculando una aceleración. La aceleración se mide en distancia entre tiempo al cuadrado. Pies no tiene ninguna potencia y los segundos están al cuadrado, todo está bien. La aceleración tiene ese signo menos, que era importante que lo tuviera, porque recuerda que al principio del ejercicio nosotros analizamos que esta aceleración estaba ejerciéndose en el sentido inverso a cómo se estaba desplazando y a cómo estaba la velocidad. Entonces, al ser de carácter vectorial, una aceleración en sentido contrario, de manera numérica, la podemos nosotros caracterizar con el signo menos, porque va para lados contrarios. Después vamos a ver también que un desplazamiento, por ejemplo, hacia abajo, va a tener que ser negativo, un desplazamiento hacia arriba positivo, o sea, las direcciones izquierda y abajo las vamos a considerar como negativas, o sea, para interpretar a qué se refiere. ¿Sí? En este caso, si yo veo este número, aceleración negativa, ¿qué significa? Bueno, significa que va frenando.
y significa que obviamente pues se está oponiendo a la dirección de la velocidad que originalmente tenía. Eso significa este signo. Bueno, entonces con esto ya tenemos la primera respuesta de las dos preguntas. La segunda pregunta nos dice cuál es el tiempo de frenado, lo que significa, como te habíamos dicho, como si fuéramos un chingo en las voces. Las voces. Entonces tenemos que regresar a la ecuación anterior, la ecuación original de aceleración. Sustituir, bueno, primero despejar el tiempo y luego sustituir esta aceleración que acabamos de encontrar. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, primero, de esta ecuación, vamos a jalarla para acá, de aquí, para acá, vamos a despejar al tiempo. El tiempo está dividiendo, hagámoslo mentalmente, tiempo está dividiendo en esta ecuación, tiene que pasar del otro lado multiplicando. Pero el tiempo tenemos que tenerlo solito. Si el tiempo pasa multiplicando, multiplica la aceleración. Pero no queremos tiempo por aceleración, queremos únicamente tiempo. Entonces la aceleración que está a un lado va a pasar del otro lado dividiendo. Por lo tanto, tiempo va a ser igual a, lo creas o no, Chihuahua, a la diferencia de velocidades, velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Y afortunadamente esto ya lo tengo. De hecho, como dijimos en un principio, la velocidad final pues es una cantidad que es cero, porque el auto se detiene por completo. Entonces esto es sencillamente, vamos a colocar el signo menos acá, colocamos la rayita esta de fracción, velocidad inicial, la calculamos hace rato, que son los 88, entonces son 88 pies por segundo, abajo la aceleración menos 21.5 pies por segundo al cuadrado. Y bueno, aquí no hay nada que cambiar porque en todos lados hay pies y hay segundos, entonces se puede operar. Hacemos la división y obviamente todo tiene que salir en segundos, va a sobrevivir un segundo de esta operación de unidades. Al hacer la operación, ojo, que por ejemplo aquí tenemos un signo menos y aquí tenemos otro signo menos, esos signos menos entre ellos se van a cancelar, ¿sí? Menos por menos da más. Lo cual tiene sentido, porque un tiempo negativo pues no tiene sentido en nuestro contexto. Es el único que va avanzando, ¿no? Sin ir para atrás. Bueno, dependiendo de la clase de problemas, a veces encontraremos tiempos negativos, que significará que un suceso ocurrió antes de que otro suceso haya ocurrido. Bueno, como no lo vamos a ver, ni te preocupes. Entonces hacemos la división y esto pues claramente da 4.09 segundos. Y ya está. Justamente como el libro lo pide. Bueno, espero que hayas comprendido esta información y nos vemos.